¿Se ve bien? Buenas noches, licenciada. Fuerte y claro, se le escucha, Lick. Muy bien. Recomendaciones para la clase del día de hoy. Los que puedan encender cámara y los que participen, recuerden que tomo bastante en cuenta, los que han sido mis estudiantes saben que tomo bastante en cuenta la participación y el aperturar cámara, pues no es obligatorio. No es que si tengan apagada la cámara, por ahí van a estar perdiendo, no. Pero sí me ayuda al que esté participando, el que esté interactuando, pues ver quién es realmente quien está participando y esto se toma en consideración. Porque a veces sucede que de repente tienen un nombre, pero no logro identificar el rostro. Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy retomando la temática. El día miércoles estuvimos tratando el tema de lo que es la parte introductoria. De hecho, hablábamos que la escritura pública es como una historia. En esa historia, pues nosotros, los profesionales, vamos a tratar de plasmar una declaración de voluntad, un contrato, una manifestación del consentimiento. El contrato, de cierta manera, o la escritura pública, son dos temas distintos. Recuerden que hablamos del contenedor y el contenido. Si yo tengo un recipiente de agua pura, pues ese es el contenedor. ¿Pero qué contiene? Pues agua. De repente yo lo voy a vaciar, lo voy a llenar de otra sustancia. De repente va a ser café o algún fresco o alguna o Coca-Cola, ¿verdad? Pero esa es la diferencia. Tenemos el contenedor y el contenido. Cuando yo hablo de la escritura pública, hablamos del contenedor. Y el contenedor tiene que cumplir con formalidades. Y esas formalidades las encuentro en el artículo, ¿qué? En el artículo 29 del Código Notariado. De ahí pues desglosamos que habían distintos tipos de formalidades. Formalidades generales, especiales, esenciales y no esenciales. Entonces, el día de hoy, pues vamos a continuar. De hecho, hablamos que al momento de estructurar de manera didáctica la escritura pública, pues teníamos una parte introductoria, el cuerpo y el cierre, básicamente, ¿verdad? Entonces, en el cuerpo, pues hoy vamos a tratar de avanzar hasta lo que corresponde, pero estábamos en la parte introductoria. Y en la parte introductoria, voy a poner acá en pantalla. Muy bien, en la parte introductoria, de hecho yo pedía que por favor avanzáramos. En la parte introductoria, nosotros tenemos acá una estructura que yo les decía, no es que esté en la ley o si no la respetan van a perderlo, pero tratamos de ordenarlo de esta manera para que podamos entender, que podamos comprender cómo estamos estructurando la escritura pública, ¿verdad? Entonces, decíamos, teníamos básicamente en la parte introductoria el encabezamiento, que siempre va a iniciar con el número de instrumento, con el lugar, la fecha, la palabra ante mi notario, o en algunos casos va a ser por mí ante mí. Ya en algunas clases que vamos a tener posteriormente voy a tratar de ver, a analizar y comprender cuándo es por mí y ante mí, o ante mi notario, ¿verdad? Son dos cuestiones distintas. Y nos quedamos en la comparecencia. En la comparecencia vimos que tenía que llevar el nombre de la persona como se encuentra en su documento personal de identificación. Vimos también que debemos de establecer ciertos datos que lo individualizan, el nombre propio y cómo se individualizan los datos, ¿verdad? Hablamos de que la edad, estado civil, profesión, oficio, ocupación, domicilio y nacionalidad. Esto va acompañado con el nombre propio. Y también hablamos cómo se identifica a la persona. Hablamos de la fe de conocimiento, que allá en 1947 era la regla, pero ya actualmente dar fe de conocimiento es un poco temerario, es un poco, ¿qué les puedo decir? Es un poco complejo hacerlo, ¿verdad? Entonces, quiero que tomen en consideración ese aspecto, porque es importante. Perdón, ahí creo que dejé de mostrar, creo que se me cerró una ventana, ahorita vamos a poner.
Y les decía entonces que es muy temerario a veces ya en esta fecha, pues dar fe de conocimiento, porque a veces uno piensa que conoce a la persona y de repente no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos la fe de conocimiento, cuando nosotros empezamos a consignar porque no hay documento de PI, decimos esa es la salida. No, hay que analizar cuánto sí se puede utilizar, ¿verdad? Entonces vamos a ver que actualmente se identifica con documento personal de identificación. Si les pido que me puedan ayudar con el artículo 50 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Por cierto, estaba viendo en ya la plataforma de docentes que pues somos alrededor de 150, 160 asignados. Yo sé que muchos tal vez van a emigrar, otros van a venir. En estas primeras semanas a veces es un poco complejo porque algunos van, algunos vienen y otros ya no llegan. Entonces, para que podamos ver, en las clases presenciales, por favor, no faltar. Vamos a tratar de también tomar importancia a los que hacen el sacrificio, a los que se esfuerzan por estar también presente, ¿verdad? Porque son dos fases, la presencial y la modalidad virtual. Alguien dirá, no, pues yo solo voy a estar virtualmente. No, debemos de cumplir con los dos ciclos. Vamos con Rosita. Buenas noches, mi estimado Rosita. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Capítulo 9 del documento personal de identificación. Artículo 50 del documento personal de identificación. El documento personal de identificación se podrá abreviar DPI. Es un documento público personal e intransferible de carácter oficial. Todos los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados mayores de 18 años inscritos en RENAP tienen el derecho y la obligación de solicitar y obtener documento personal de identificación. Constituye el único documento Pausa. personal de identificación. Pausa. Rosita, ahí vamos a subrayar todos, importante, palabras claves con su color de palabras importantes. Constituye, a partir de ahí, constituye el único documento el único documento de identificación. Esas palabras las vamos a resaltar, las vamos a enmarcar y las vamos a recordar siempre. Ese es uno de los artículos emblemáticos que como profesionales del notariado debemos de conocer, manejar. ¿Por qué? Porque alguien me dirá, fíjese, licenciado, que yo soy guatemalteco y perdí el DPI, pero tengo el pasaporte. ¿Será que puedo utilizar el pasaporte? No. Pasaporte únicamente es para extranjeros no domiciliados, porque la misma ley estipuló que los domiciliados tienen la obligación. Entonces, sigamos con la lectura, por favor, Rosita, y todos prestando atención. Rosita Ivonne Gutiérrez. Constituye el único documento personal de identificación para todos los actos civiles, administrativos y legales, y en general para todos los casos que por ley se requiere identificarse. Es también el documento que permite al ciudadano identificarse para ejercer el derecho de sufragio. El reglamento respectivo regulará lo concerniente al DPI. Muy bien, volvamos a ver ese fragmento, Rosita, para que todo es perder el tiempo leerlo a ver. No, es un artículo que deben de manejar, por favor. Artículo que es 50. Lo vamos a leer desde constituye, despacio, en forma clara, para que todos escuchen, por favor, Rosita. Constituye el único documento personal de identificación para todos los actos civiles, administrativos y legales, y en general todos los casos que por ley se requiera identificarse. Es también el documento que permite al ciudadano identificarse para ejercer el derecho de sufragio. El reglamento respectivo regulará lo concerniente al DPI. Muy bien, ¿hasta ahí está el artículo? ¿Falta? ¿Lo leímos todo? Sí, licenciado. Hasta ahí. Muy bien. Entonces vemos que el documento personal de identificación es el único, no alguno, es el único documento personal de identificación. El único documento por el cual nos va a servir para poder ejercitar derechos y obligaciones. Muy bien. Voy a volver a presentar en pantalla.
lo que estábamos viendo para poder continuar y aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo se va rápido. Pregunto si alguno todavía se está integrando por primera vez a mi curso. Bueno, no mi curso, bueno, no sé cómo llamarla, mi clase. ¿No? Para mí es la primera, licenciado. Muy bien, por ahí encontramos a Derek Efraín Girón. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Y les comentaba, ¿qué más vamos a ver en cuanto a otra forma de identificar testigos de conocimiento? Siempre los testigos de conocimiento, hago la aclaración que ver una trilogía. Para que puedan ser testigos de conocimiento, el notario debe de conocer los testigos, o sea, que el notario sabe quiénes son los testigos, que son dos, y estos testigos deben de conocer a quien, pues, identifican, porque no tendría sentido si la persona no, los testigos no la conocen. ¿Cómo podrían ayudar al notario y decir, mire, la verdad que yo no le conozco, pero él dice que se llama Juan, y nosotros testificamos que él dice que se llama Juan? No creo que sea esa el espíritu de la norma. Yo considero más que debiera ser, yo conozco a los dos testigos de conocimiento y ambos testigos conocen como una extensión de establecer la identidad. Ellos conocen a la persona que se está identificando, pues ahí sí sería más válido que cumplieran con su función, ¿verdad? Yo de esta manera considero la forma más idónea, no como que decir, bueno, sí, yo oí que él dijo que se llamaba Juan y testificamos que él es Juan. No, no creo que tanto sea de esta manera, pienso yo. También tenemos ambos medios cuando el notario lo considera idóneo. En la clase pasada también hablamos del tema de cómo lo acredita, bueno, cuando actúan en nombre propio y cuando actúan en representación, que es cosa distinta o diferente. De repente el señor Josué Canas pudiera llegar con ustedes y hablar que está comprando un inmueble para él. Pero también podría ser que el señor Josué Canas llegue a su notaría y que tenga la intención de comprar un bien para su hijo menor o sus hijos menores, para Josué y Paul, que son mis hijos. En ese sentido, pues yo no estaría actuando en nombre propio, sino que estaría actuando en representación. Y acá les dije, miren, cuando actúan en representación, debemos de enmarcar 4 elementos siempre. El elemento a quién se representa, perdón, quién representa, a quién se representa, cómo lo acreditamos y cómo lo califica el notario. 4 preguntas que siempre debemos de tomar en consideración. Repito, ¿quién representa? Pues es el señor Josué Canas. ¿A quién representa? A los menores de edad, Josué y Paul. Claro, ahí vamos a individualizar sus datos, no es que porque yo dije a solo Josué y Paul, no, pues vamos a individualizar en el caso Josué Adiel Canascar y Paul Ociel Canascar, ¿verdad? Que son el nombre de mis dos hijos. ¿Y qué más? ¿Cómo lo acredito? No solo basta decir, mire, yo soy representante legal, porque las palabras en el derecho notarial tienen que tener un respaldo. Y entonces, en el caso de la patria potestad, pues se establece con lo que corresponde a establecerlo con la certificación de nacimiento de ambos. Entonces yo diría que lo acredito con certificado de partida de nacimiento del Registro Nacional de las Personas. Y posteriormente, ¿cómo lo califica el notario? El notario pues lo va a calificar con 2 extremos. ¿Calificar qué es en materia notarial? ¿Será que es ponerle 100 puntos? No. Calificar es una situación que dice sí, es lo que aprueba para poder realizar el acto o contrato. Es una fórmula que la ley estipula. Recuerdan que el notario tiene diversas actividades. La actividad preventiva, cuando el notario está previniendo a las partes o a los otorgantes de los efectos legales o las consecuencias jurídicas. Tenemos también la actividad legitimadora, cuando él establece si realmente las personas que están realizando declaraciones de voluntad, pues están legitimados para hacerla. La actividad modeladora, cuando él plasma la voluntad de las partes en un instrumento público. Y así otras actividades que el notario realiza. Pero aquí básicamente el notario es una actividad calificadora, donde si establece si esta representación es suficiente. Pero ¿será que el licenciado Canas lo está haciendo solo porque
considera que así es. No, la verdad que si yo analizo el artículo 29, ahí se encuentra. Y no sé si ustedes se dieron la tarea de leerlo detenidamente. Yo creo que el día de hoy ustedes ya con esa curiosidad, pues ya por lo menos debieran de ir ordenando. Yo les voy a dejar una tarea. Para el miércoles yo espero que ustedes redacten una escritura, por lo menos una parte introductoria y un cierre de una compraventa, por lo menos. Esa sería la tarea. Ya vamos a decir cómo lo vamos a cargar. Muy bien. ¿En dónde en el artículo, si alguien fue curioso, si alguien fue observador, en el artículo 29, ¿dónde está la representación? ¿En qué numeral está la representación? ¿Quién me puede ayudar a establecerlo? ¿Alguien lo encontró? Artículo 29. En el numeral 5, Lic. Por favor, leámoslo, Elizabeth. Sí, dice, artículo 29, numeral 5. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes. Elizabeth, ahí si somos cuidadosos, ya encontramos la primera parte que debe calificar el notario. El notario debe razonar, debe analizar, de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación. No califica en ese momento la representación, sino los documentos. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos establecer que algo que vamos a calificar es, pues, haber tenido, que tuvimos a la vista. Razón, como notario va a constar, tuve a la vista los documentos que acreditan la representación. Digamos. Ok, que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando el lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que... Pausa. Ahí viene otro aspecto, otra calificación. ¿Qué más ya calificamos? Los documentos, tener a la vista. Pero también vamos a establecer, otro hará constar. ¿Vieron? Miren, razón. Una razón y hacer constar. Básicamente, pues en eso se va el notario. Como notario hago constar que tengo a la vista la documentación fehaciente que acredita la representación y que dicha representación es, aquí no los documentos, aquí es la representación, una se enfoca. El primer apartado está enfocado ¿a qué? Documentos. Todos digan ahí en casa o donde se encuentran recibiendo la cátedra, documentos. Y la segunda parte va enfocada a lo que es la representación. Entonces ahí si ustedes son ya muy cuidadosos cuando están estudiando sus leyes y preparándose para el privado, yo ya les aconsejaría hacer una anotación ahí, donde ya al margen estuvieran estipulando el concepto de la calificación y en los dos apartados. Estamos en el artículo 29, numeral 5, ¿verdad? Entonces, ahí está. Continuemos con la lectura, por favor, Elizabeth. Ok, hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Para celebrar, ¿no? Pues la mía solo dice para el acto o contrato, no sé. Muy bien, ahí nos cuenta que imprenta es su ley para no comprarla. No son bromas. Ok. No son bromas, no las voy a decir. Pero si lo tienen así, no. La ley indica lo correcto debe ser para celebrar el acto o contrato. ¿De acuerdo? Por favor, lo pueden corregir si alguno tiene así. No, y aquí no se trata de solo son comentarios. Muy bien. Entonces, acá lo vamos a calificar. Posteriormente, aquí ya indicamos, se actúa en nombre propio, se actúa en representación, ¿qué más nos corresponde realizar? Pues ahí podríamos indicar qué rol está jugando en el instrumento. Si es, generalmente vamos a estipular, por ejemplo, una compraventa primero al vendedor y posteriormente al comprador. Si es un arrendamiento, primero al arrendador y al arrendatario. Si es un mandante, pues primero al mandante y al mandatario. ¿Recuerdan cuando vi aquel tips que cuando ustedes estudiaban civil, recordarán que les comentaba y les decía a su profesor que generalmente ario es que recibe, mandatario, usufructuario, donatario, son los que reciben, y ante son los que dan, mandante, donante, ¿qué más sería? Arrendante. Arrendante, bueno, aquí el arrendador tiene una excepción, pero sí también.
pero generalmente, que no se nos olvida, ante es quien da y ario es quien recibe. Es un consejo, es un tip que les puede servir, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a estipular siempre de manera técnica que podemos estipular que se le puede llamar indistintamente, ya sea con el nombre propio, como Josué Canas, Josué Osvaldo Canas Fuentes, o como la parte vendedora. Yo cuando digan el instrumento declara la parte vendedora, ¿a quién me refiero? Ahí ya estoy pensando, me refiero al señor Josué Osvaldo Canas Fuentes. Entiéndase, la parte vendedora. O si yo le llamo Josué Osvaldo Canas Fuentes, debe entenderse que es la parte vendedora. Entonces, ahí podemos estipular a quien el presente instrumento se le puede denominar indistintamente como la parte vendedora. ¿De acuerdo? Y esto vamos a hacer con cada uno de los roles. ¿Qué pasa si no lo pongo? ¿Va a estar mala mi escritura? No, pero sí es un consejo técnico que les va a facilitar mucho. ¿Por qué? Cuando ustedes ya estén trabajando escrituras, ya hacer unas 2, 3, 4, 5, o ya un número bastante grande, pues solo van a poner en la parte introductoria los datos que individualizan. Y ya después, pues declara la parte vendedora, independientemente cómo se llame la parte introductoria, pues así lo dejamos, ya no nos estamos tocando. Porque a veces si ponemos, por ejemplo, José Osvaldo Canas Fuentes y lo vamos copiando en todos los datos que van dentro de la escritura, puede hacer que en una de esas la ponga diferente, ya me compliqué. Solo es un consejo. También si no lo hacen así, pues no hay problema, solo es un consejo. Muy bien. ¿Qué nos faltaría para la parte introductoria? La declaración. La declaración que van a hacer los otorgantes. Los otorgantes van a hacer una declaración previamente a lo que es el objeto de la comparecencia. ¿Esto dónde lo extraemos? Vamos a ver primero el artículo 29, numeral tercero, en su última oración. Artículo 29, numeral tercero, última oración. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Licenciado. Muy bien. Eli, buenas noches. Conforme Buenas noches, levanten la licenciado. mano, así se les va a ir. Bueno, entonces, título 3, Instrumentos Públicos, artículo 29, numeral 3. Numeral tercero, solo Último. sería tercero porque lleva por ahí un círculo, un cero muy pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, ahí cuando leen en el privado, tampoco por esto es que vayan a perder conmigo, pero lo que se trata es que tratemos de mejorar lo más que podamos, ¿verdad? Entonces, ahí si ustedes ven, cuando lean un artículo, un pequeño cero pequeño, pues que lo vamos a leer. Esto es símbolo o abreviatura de tercero. ¿De acuerdo? No tres, sino numeral tercero. Vamos entonces, numeral tercero. Te escuchamos, Eli. ¿Me escucha, licenciado? Perdón. Ahora sí. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Muy bien, acá que tenemos la declaración. Declaran los comparecientes, eso sí tiene que ser para todos los instrumentos, todos, compraventa, arrendamiento, permuta, todos los instrumentos que se lleven escritura pública deben declarar, independientemente como se llame, que se encuentran en hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, no en el libre ejercicio de sus derechos, no, libre ejercicio de sus derechos civiles, tampoco que se encuentran en sus derechos civiles, no, esto sí hay que declararlo así textualmente casi. Y aparte de eso, hay dos formas que nosotros podemos consignar acá. Que los datos de identificación fueron declarados por los otorgantes, esa es una forma. Y quiero explicar. Muy bien, ¿alguien habrá acá de alguna otra profesión? ¿Alguien más tiene alguna otra profesión que sea indiferente de lo que es la carrera que estamos estudiando? Acá aquí tal vez un psicólogo, un médico o alguien más. Pregunto, un maestro. Pregunto. Pedagoga, Muy bien. A José levantó la mano. José, ¿puede intervenir hablando, por favor? Gracias. Yo soy administrador de mercadotecnia. Muy bien, estimado. ¿Es licenciatura, imagino yo, o...? Sí, es una licenciatura de la Universidad Galileo. Muy bien, muy bien. Yo estudié un tiempo en la Universidad Galileo, por cierto, pero esa es otra historia para otro día. Hoy no.
pero cuando estaban aquí 2 años. Pero no me voy a distraer con esto. Ahora bien, por ejemplo, si yo le digo, mire, mi estimado José, ¿cuáles son sus datos que lo individualizan? Su edad. Puede inventársela si no nos quiere revelar su verdadera edad. No hay problema. Edad. 35 años. Muy bien. 34 Edad. tengo, perdón. Estado civil. Esto sí, mucho cuidado porque está siendo grabada la clase. Puede ser utilizado en su contra. Estoy casado. Casado, muy bien. Ahí estamos. ¿Qué más? Profesión, soy administrador de mercadotecnia. Muy bien. Domicilio, Guatemala. sí, soy ¿verdad? De Guatemala. Sí, de Guatemala. El departamento de Guatemala, nacionalidad. Guatemalteco. Guatemalteco. Ahora bien, pregunto, estos datos, miren lo que quiero hacer la diferencia. ¿Estos datos me fueron referidos? O sea, ¿fueron declarados por su persona o a mí me constan? Pregunto. José, ¿qué cree que como lo estamos plasmando, son declarados o me constan a mí? Serían declarados, porque yo declaro que tengo esos datos, ¿verdad? Muy bien, entonces así lo podríamos consignar. Hay 2 formas de poder consignar los datos. Una, que sean declarados, hago como notario constar que los datos de identificación personal fueron declarados por los comparecientes, que declaran ser datos de identificación consignados. Esa sería una forma. Y la otra es, ¿esto por qué es importante? Vamos a ver en el transcurso de las clases por qué, pero hoy solo quiero que les quede claro. Y la otra forma es porque le consta al notario. Ahora bien, ¿cómo me puede constar? Su edad puede ser con el documento personal de identificación. Yo puedo venir y tomar su documento, su DPI, tenerlo en la mano y digo, acá dice que nació en 1990, por decir una fecha, y hago la suma. Entonces acá pues ya me consta. Edad, estado civil, pues bueno, el DPI aparece soltero o casado, o hago la consulta en RENAP. Estado civil, profesión, mire, entonces quiero ver su carnet de colegiado activo. Yo estoy constatando acá, entonces ya la persona me dice, mire, licenciado, acá está mi carnet donde consta mi profesión. Bien, en lo que es el domicilio, pues básicamente en el documento personal de identificación, en base a la vecindad, ahí tendremos que hacer la inferencia. Y la nacionalidad, pues también aparece en el documento personal de identificación o en lo que es certificado de partida de nacimiento. Ahora bien, si todo eso yo lo concateno, pregunto, ¿los datos me constan o son declarados? En ese caso constarían porque ya hay un documento que respalda esa declaración. Muy bien, entonces ahí el notario podría consignar, como notario va a constar que los datos de identificación personal me constan. Miren la diferencia, no vayan a confundir los términos, no es lo mismo que le consta al notario a que le sean declarados. Los mismos datos pueden constar o se le pueden declarar al notario, que la responsabilidad y la función y la forma es diferente, no son sinónimos. ¿De acuerdo? Una forma es que me declare el compareciente. Por ejemplo, pudo haberme dicho José que él es soltero, pero realmente es porque él no ha inscrito su matrimonio en RENAP y él ya está casado, pero yo estoy soltero. A mí realmente no me consta. Ah, pero si voy a RENAP, verifico, entonces ahí ya no digo me declaró, me consta a mí que él es casado. ¿Vieron la diferencia? Entonces ahí son 2 formas de poder calificar o establecer los datos de identificación. Repito, una es que le consten al notario y la otra es que se le declare al notario. Yo en lo personal, la mayoría que me declaren. Ah, ya, si él me está mintiendo, si no está diciendo lo correcto, es bajo su responsabilidad. Yo en lo personal, pero a algunos también pues les gusta que le consta, ¿verdad? Pero quiero que quede claro que no es lo mismo poner que me consta a que son declarados. Muy bien. Ahora veamos un poco, gracias mi estimado licenciado José, le agradezco bastante la participación, pero es para que vamos teniendo la idea de cómo hacerlo, va. Pero no solo me interesa que quede en la teoría, me interesa que lo aprendan, cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces vamos a ir redactando, para eso voy a pedir un voluntario que va a ir tomando los datos, que los va a ir haciendo propios. ¿Alguien que me ayude con la lectura, lo que tengo en pantalla? Belisario, mi estimado Belisario. ¿Qué tal? Más o menos miro, pero ahí vamos a hacer el intento.
Va, voy a tratar de darle más zoom por si le puede ayudar. Y Sí, ahí vaya leyendo. está Vamos. mejor, Lick. Vamos a ir, estamos en el encabezamiento, ¿verdad? Todo esto es la parte, hoy estamos aprendiendo la parte introductoria. Hago la acotación, estamos en el contenido. Y como digo acá, todavía no estamos hablando si es compraventa, si es en arrendamiento, si es una permuta. Independientemente de cómo se llame, los requisitos y las formalidades son las mismas. Si ustedes lo aprenden acá, ya este solo es de aprender el contenido. Estamos en contenido. Vamos a Belisario. Número 1, apertura de protocolo, ¿verdad? Vamos pues. Dice, inciso A, encabezamiento número 1, en el municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. ¿Ah? El 21. Hoy, el 21 de julio del año 2024, ante mí... 25 ya estamos, ya ahí le tocaría... Del año 2025, ante mí, Humberto Belisario Rosales, notario. Ajá. Ahí terminamos el encabezado. Nos vamos a la... Claro, ya para efectos de la redacción práctica no me van a poner encabezamiento, comparecencia, no, esto es redacción corrida. Esto aclaro, porque esto es de todo me pasa en la práctica o en su protocolo no van a poner encabezamiento, no, eso es solo una forma didáctica que el licenciado Canas está proponiendo para estudiar. No es que así deba de llamarse ni así deba titularse. Esto es para efectos didácticos, para que usted no haya malos entendidos, ¿no? Comparecencia, vamos pues. Dice, comparece por una parte la señora Ana El María. nombre de su mejor amiga, de su esposa, no sé, para que no se lo olvide. O si es soltero, alguien conocido, ¿verdad? Dice, comparece por una parte la señora Ana María Torres Solórzano, Ajá. de 52 años de edad, soltera y ama de casa, guatemalteca, con domicilio en el departamento de Guatemala, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación CUI 1500-1797-0404, extendido por el Registro Nacional de las Personas, RENAP, de la República de Guatemala, Centroamérica, quien se le podrá denominar en este instrumento indistintivamente como la parte vendedora. Muy bien, recomendaciones ya para el examen. Si yo no les pido que se identifiquen con DPI, para abreviar en tiempo lo pueden hacer como persona de conocimiento, a menos que indique lo contrario. ¿De acuerdo? Para avanzar en tiempo pueden poner quien doy fe de conocer o que es persona de mi anterior conocimiento. ¿De acuerdo? Ningún problema. Ahora bien, la forma de poner el número de DPI, pues a algunos no les gusta poner CUI, por mí no hay problema. Si alguien dice, mire licenciado, yo no le pongo CUI, solo un número con código único de identificación, está bien. Algunos, en vez de la coma, utilizan el término espacio, espacio. Por mí tampoco hay problema si lo ponen así, porque realmente la coma, ¿qué significa la coma? Es un signo gramatical que significa una pausa o espacio. ¿Se recuerdan cuando veíamos gramática? La coma, ¿qué representa? Pues es un signo de representación gramatical que nos ayuda a poder establecer una pausa o espacio en la redacción o separar elementos. Si hay un profesor de gramática, pues me pudiera ampliar más, pero básicamente eso nos sirve la coma. Entonces yo poniéndole coma, por mí no hay problema. Si alguien le pone la palabra espacio, tampoco por mí no hay problema. Ahora bien, hay ciertas instituciones que como que considero que si ellos piensan que si uno no lo hace como ellos dicen, va a estar mal y no debiera ser así, porque el notario al final tiene una formalidad, una libertad de cierta manera cumpliendo las formalidades. Entonces, ha dado mención. Ahora bien, ¿qué si va a estar malo? Que si me utilizan solo, los números se pueden escribir de dos formas. En el protocolo los números se pueden escribir de dos formas. Forzosamente siempre debe ser en letras, siempre. Y cuando se van a escribir las cantidades, también se pueden escribir entre paréntesis las cifras en cantidades. Repito, todos los números, independientemente qué tipo de cita sea, de un documento personal, de una cantidad económica, de una nomenclatura, siempre van ¿en qué?
letras. Ahora bien, alguien quiera hacerlo escrito en cifras, las cantidades, pues va en paréntesis, ¿de acuerdo? Ahora bien, si alguien dice, licenciado, yo no lo voy a poner así, solo en letras, no hay problema. No hay problema, ¿de acuerdo? Sigamos avanzando. Y por la otra parte. Y por la otra parte, Julio Alberto Fuentes Paredes. ¿Será que aquí hay error ortográfico? ¿Será que acá ya el licenciado Canas se está fallando? No. Hablamos y recalco que los nombres no tienen lo que llamamos una forma de redacción de regla de ortografía. Por ahí alguien podrá decir, no, yo me llamo Alberto con B pequeña, o yo me llamo Alberto, o yo me llamo Alberto con H. Yo de repente me llamo Alberto. O no, yo licenciado me llamo Alberto con doble R. Pues ¿estará malo? No. El que de repente le puso el nombre, no sé si no sabía o quería ser diferente, es otra cosa. Pero los nombres no hay reglas ortográficas y tenemos que cotejar siempre con el documento personal de identificación. Por eso es lo importante. Por favor, recapitulando, cuando vean el examen, el parcial, no corregir. Walter Monzón, ¿alguna duda, inquietud? Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Con relación a lo que acaba de mencionar de las faltas de ortografía, yo tengo entendido que hace poco se dictaminó o se promulgó una ley en la cual se hace la aclaración que en los apellidos y nombres las tildes ya no tienen relevancia o importancia. ¿Me puede ampliar con relación a eso en este término, por favor? Gracias. Claro, con todo gusto. De hecho, no es un acuerdo, es una reforma que se dio al Código Civil. Y esta reforma que es bastante sustancial y que se dio bastante importancia es en el artículo 5 del Código Civil. Si quieren, le podemos dar lectura. Si de repente Josué lo escriben con tilde y en otro apartado, en otro documento aparece Josué, pues las tildes no vienen a modificar o cambiar. Así que les voy a pedir si alguien tiene en la mano el artículo 5 del Código Civil, Decreto Ley 106, y puede dar con la lectura y así vamos concatenando de manera sustancial y fundamental lo que hablamos en el aspecto de la tilde. Lo tendrá Damaris. Julieta, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Artículo 5. Ajá. Último párrafo. La presencia o ausencia de tilde en un nombre Damaris, no aparece en su código para que podamos dar el contexto histórico de la reforma. No sé si en su código. Para que lo puedan, yo sé que pues alguno lo tiene a la vista, pero algún otro no, y para que podamos tener ese contexto histórico. Por favor. Artículo 5, reformado por los artículos 1 del Decreto Ley 72-84 y 1 del Decreto 8-2018 del Congreso de la República. Muy bien, el 2018 es lo que nos interesa, porque en el 2018 aparece esa reforma. Antes del 2018 vieran que qué complicado era lo de las tildes. Se hacían un montón de procedimientos, de rectificaciones, de identificación de persona, identificación de tercero. Era una identificación de tercero de una persona fallecida, es un poco costosa, pero había que hacerlo muchas veces para poder darle trámite a la documentación. Y ustedes acá tienen que ver que antes del 2010, yo estuve en el 2013, no me gradué, empecé a ejercer en el 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 años estuve en esta metodología de las tildes, y si era bien complejo, les digo. Pero ya después cambió al 2018 y lo de las tildes no modifica sustancialmente, las tildes únicamente, ¿verdad? Entonces ese es el fundamento, mi estimado, para que tomen nota. Y si alguno todavía no tiene su código en esta forma reformada, pues actualizarlo, ¿va? Si no lo quiere cambiar, si no lo quiere tirar, pues a pegarle a la reforma. 1-2018, si no lo estoy mal. Me corrige ahí Reina, si estoy yo... ¿quién leyó? Damaris, licenciado. Damaris, muy bien. Pero eso sería, ¿de acuerdo? El fundamento. ¿Lo repito? 1-, sí, por favor.
1 del decreto 8-2018. Muy bien, 8-2018, ¿verdad? Va. Ahí estaríamos entonces. Vamos con Reina. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Espero que todos estén bien por ahí porque esta lluvia está bastante complicada. Yo aquí en el tráfico y le quería hacer una consulta, licenciado. Cuando en una escritura pública un nombre se escribe de manera incorrecta, aunque sea una letra, y a los, a los requirentes se les da a firmar, ellos firman de que está conforme y todo, ¿sobre quién recae la culpa? Y siempre sobre el notario, pero pregunto. Fíjense que esto es muy buena pregunta, pareciera sencilla, pero no es tan sencilla y es bastante compleja. ¿Qué pasa? Y qué bueno que veamos partiendo de acá, ¿qué pasa si realmente él se llamaba Alberto en su documento personal de identificación, pero ahí de repente se me fue un teclazo, o de repente no me di cuenta y omití este dato? ¿Qué pasa acá? Pues dos cuestiones, se puede rectificar, sí. Ahora, pero también yo siempre le digo a mis clientes, miren, léanlo, por favor. De hecho, yo les mando un proyecto antes y les digo, por favor, revisen sus datos de identificación. Alguien dirá, ¿es culpa del notario? Yo considero que técnicamente no, porque ambos son responsables, tanto el que escribe como el que lee. Y por eso es que el instrumento damos fe de que ellos leyeron el instrumento y que ratificaron, aceptaron y firmaron. Hay personas que dicen, no, usted es el licenciado, usted tiene que saber y hacerlo todo. No, yo digo, un momento, usted tiene que leer y corroborar los datos, corroborar que todo esté correctamente, porque usted está dando, también aceptando lo que está acá y asumiendo responsabilidad con lo que se da acá. En mi caso, si de repente suscita esta situación, pues yo les digo, miren, yo con todo gusto sufrago los gastos de una escritura de aclaración o ampliación y lo rectificamos. Si la persona ya no está o falleció, pues hacemos una identificación de persona de tercero, pero vamos compartiendo gastos, porque tanto así como el que escribe y así como el que lee, él tiene responsabilidad, tiene que estar viendo pendiente de lo que está leyendo. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Muy bien, licenciado, le agradezco la aclaración. Muy bien, y les va a ayudar, pero digo, miren, yo estoy como, me he encontrado personas que dicen, miren, usted es el que sabe, pero después de que usted sabe, después a mí me van a decir, mire, usted lo tenía que hacer bien, ¿no? Ahí es ambos responsables. En todos los documentos acostumbro a dárselos a leer, se los envío por formato, si quieren que se los lea, pero al final después van a reclamar que sí, y yo solo firmé, ¿no? Acá es de no solo firmar, hay que leer lo que uno firma. Estimado Josué Bravo, buenas noches. Buenas noches, Lick. Solo era para leer el artículo 5, pero ya lo leímos. Muy bien. Gracias, entonces, Lick. a la orden. Hoy continuamos entonces. En la parte introductoria, pues básicamente sería esta. Si no hay alguna pregunta, Lucy, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Sí, con respecto a lo del número del CUI, ¿es obligatorio escribirlo entre paréntesis? Es que no logré escuchar esa parte. No, no es obligatorio. Si alguien dice yo no lo quiero hacer o se me olvidó hacerlo, va a estar malo, no. Lo que sí debe estar es en letras. Eso sí debe estar, ¿de acuerdo? Ah, muy bien. ¿Eso igual aplica ya en algún documento formal? O sea que ya como nosotros notarios en un futuro, ¿sí tenemos que ponerlo en paréntesis? Usted decidirá si lo quiere hacer así. Yo le aconsejo que sí, pero es un consejo, es una opinión. Ya usted como notaria, como autora, pues no hay problema. No hay que tener miedo. Si el 29 no lo pide, pues no va a estar malo. Ah, muy bien. Gracias, licenciado. Elizabeth. Buenas noches, licenciado. Gusto saludarle nuevamente. Mi consulta es la siguiente. Yo en determinado momento realicé pues la redacción de una escritura. Y hubo en una entidad, pues la rechazaron porque no escribí, o sea, no redacté 1,000, sino que colocó, bueno, no fui yo, fue la persona que estaba redactando el documento, yo se lo estaba gestionando, colocó 1,000. O sea,
no escribió 1,000, sino 1,000. Entonces, por eso le dijeron que tenía que cambiarlo. No sé si esto es en todos lados o depende de la entidad que revisa las anotaciones. Muy bien. Y entiendo que solo puso 1,000 y no 1,000, o al revés. Sí, puso 1,000. Por ejemplo, el DPI identificación puso 1,500. Muy bien. No puso 1,500. Entonces, por eso le devolvieron el documento. Sí, hay algunas entidades bancarias, hay algunas entidades del Estado que se acostumbran a poner en la palabra y ellos a veces nos dan la minuta para poder acogernos a ese formato. Lo que suscita acá es de que yo considero que no debe haber problema, porque si ustedes verifican a manera de redacción el diccionario real el diccionario de la Academia, el Real, ahí se me fue el nombre, el diccionario de la Academia De la Real, Academia Española. Real Española, ahí pues no tendría, gramaticalmente no tendría que haber ninguna dificultad, pero lamentablemente, como les decía, muchas veces el que atiende la ventanilla, el que revisa las minutas, no es abogado y notario, o si lo es, pues a veces nos queremos ser muy rigurosos. Yo considero que no debe haber ninguna situación. De hecho, si ustedes pasan un documento y lo ponen con inteligencia artificial, siempre les va a aconsejar que la redacción correcta sería la palabra 1,000. Yo en lo personal sí pongo pero en la inteligencia artificial va a reconocer el término 1,000, ¿verdad? O 2,000. Por lo mismo en el caso de la palabra 1,000, ¿verdad? Ya con 2,000, 3,000 no hay ningún problema. Pero les comento, en mi clase no va a haber ningún problema. Ahora bien, si de repente por ahí van, trato de recordar alguna entidad, no sé si por ahí el FHN, el Crédito Hipotecario Nacional, por ahí creo que ellos sí ponen el formato de esa forma de redacción, o la otra entidad que también he visto que utilizan muy rigurosamente, el Fontierra, si no estoy mal, por ahí estaré equivocado, que utilizan como ese tipo de formato, pero sí, para mí no hay ningún problema, para mí, pero si se los da mejor cuando les den un formato, si no contradice la ley, pues para evitar inconvenientes, pues respetarlo, ¿verdad? Sería solamente. Gracias, licenciado. Muy bien, sigamos avanzando. ¿Qué vendría después? El cuerpo lo vamos a dejar para la siguiente clase, cuando veamos ya una compraventa, que sería el tema siguiente, y vamos a ver el cierre. La introducción y el cierre es lo mismo para todo tipo de escritura pública. El cierre, básicamente, vamos a empezar con la palabra doy fe. Acá el notario va a cerrar, finalizar con la palabra doy fe. Acá el notario está actuando. Aquí ya no es que le declaren los datos, acá el notario está dando fe. Y este término de dar fe, ¿será que yo lo invento? ¿Será que yo lo estoy utilizando porque a mí se me antoja, porque así creo que es conveniente? No. Si analizamos el código notariado y nos vamos al artículo 35, creo que es, solo vamos a verificar, estipula que pues que no es necesario que el notario dé fe en cada una de sus cláusulas, sino que basta una vez que el notario dé, 34, perdón, rectifico. Si me pueden ayudar a leer el artículo 34 del Código Notariado, pues estaría agradecido. Damaris. Artículo 34. No es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria de la estipulación que contenga, ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas a que se refiere. Es suficiente con que el notario consigne una vez en cada instrumento público, que da fe de todo lo contenido en el mismo. Acá es lo primero que vamos a dar fe. El cierre empieza con la dación de fe. ¿Y qué vamos a dar fe? Que lo escrito nos fue expuesto. ¿De acuerdo? Acá básicamente fe de todo lo contenido en el mismo. Básicamente que lo escrito nos fue expuesto. Como notario doy fe que lo escrito fue expuesto, que lo escrito fue manifestado, pues básicamente sería lo mismo. Pero es lo primero. Pueden anotar ahí al margen la cierre, ahí sería el cierre, y la primera literal A. Yo le pongo literal A o Romanos 1, como ustedes decían, pero básicamente el cierre tiene 4
rubros. La primera sería, lo escrito me fue expuesto y de su contenido. ¿De acuerdo? Primero. ¿Qué más? Vamos a encontrar numeral 2, que pueden poner. Regresamos al artículo 29. ¿Y qué más va a dar fe el notario? Artículo 29, numeral octavo. Y ahí es otra colita del cierre. Y le vamos a poner la literal B o Romanos 2 o apartado 2, como ustedes consideren, y damos lectura. ¿Quién más me ayuda con la lectura? Para que van participando. Ángela Patricia. García Akbal. Sí, buenas noches, licenciado. Artículo 29, numeral 8. Octavo. La fe de haber tenido a la vista los títulos y los comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto o contrato. Como notario acá entonces voy a dar fe que tuve a la vista los documentos personales de identificación o los pasaportes y que tuve a la vista el título de propiedad que consiste en testimonio, que consiste en certificación del registro de la propiedad, que si es una factura o el certificado de título de propiedad, independientemente de la naturaleza del contrato. Pero voy a tener a la vista los documentos relacionados, básicamente, ¿verdad? Sería el segundo aspecto. Tercer aspecto de dar fe en el cierre está en el artículo 29. Puede ser Romanos 3, puede ser literal C, apartado 3, como ustedes consideren. Artículo 29, numeral, acá son numerales, 11. Artículo 29, numeral 11. Le damos lectura, por favor. Brenda Lisbeth, si me puede ayudar con la lectura. Claro, licenciado, buenas noches. El artículo 29, numeral 11, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Acá la advertencia, recapitulando, literal A, leo lo escrito me fue expuesto, perdón, lo escrito me fue expuesto. Número 2, de haber tenido a la vista la documentación relacionada. Romanos 3, la advertencia. Y vamos a advertir dos cuestiones. ¿Qué advierto? Sobre los efectos legales, pago de impuestos y la inscripción registrada. El notario debe de advertir esos parámetros. Repito, efectos legales, como puede ser el pago de impuestos o también lo referente a su inscripción registrada. El notario debe advertir. Advertimos dos cuestiones. El notario le advierte. Mire lo importante de los efectos legales que produce la compraventa, el pago de sus impuestos y apartado número 2, que debe de inscribirse en un registro público. Hace unos minutos, antes de empezar la clase, venían unos clientes que traían una escritura de un testimonio de San Marcos y me decían, mi licenciado, fíjese que queremos hacer una carta de compraventa. Así me hablaban y me decían, mire, acá el licenciado nos hizo en San Marcos. Yo al darle lectura, veía que esa escritura no estaba inscrita. Sí veían número de finca, folio libro, pero veía como que había quedado, yo suponía, porque esto tampoco me consta, que había quedado intestado y que solo estaban cediendo o vendiendo el derecho de posesión. Entonces, pero no estaba inscrito. Entonces yo le tengo que hacer mención a mi cliente, mire la importancia de inscribirlo en el registro público. ¿Por qué? Porque es mi obligación. ¿De acuerdo? Entonces ahí les hago mención de esto. ¿Qué nos faltaría por último? Literal A, literal B, literal C. La literal D la encontramos en el numeral 10. Vamos con Jorge Luis Brand, que me ayude con la lectura. Artículo 29, numeral 10, ahí le podemos poner literal D, si están trabajando con literales, o Romanos 4, si están trabajando con Romanos 4, o apartado 4, como gusten. Por favor, No, licenciado, una pregunta, es que yo no iba a leer, pues si no quería preguntarle algo, si se puede. Claro, con todo gusto, para eso estamos. Mire, muchas gracias, licenciado. Digamos, por ejemplo, que alguien venga y diga, mire, el licenciado no me advirtió de los efectos legales que traía el contrato, ¿eso puede volver nulo el contrato? O que, por ejemplo, que diga, no me leyó el contrato como dice ahí, entonces es inválido. Puede pasar eso, digamos, de que quieran anular los efectos legales diciendo de que no le leímos el contrato o que no le explicamos qué efectos legales tenía, digamos, ¿verdad? Sino que solo firmó sin que le explicáramos nada, o no puede pasar eso, que ellas quieran anular la legalidad de una escritura, digamos.
No necesariamente, porque si vamos a analizar primero dentro de las formalidades que enumera el artículo 31, en ninguna de ellas hace mención a lo que es la advertencia de los efectos legales. Ustedes, porque estamos analizando las formalidades ahorita de la escritura pública, y una de esas de ellas es la dación de fe de las formalidades. No podemos hablar de una nulidad del contrato porque esta no es una formalidad puramente del contrato. El contrato, por ejemplo, compraventa es el precio y la cosa. No podemos hablar de una nulidad del negocio jurídico porque acá hay capacidad legal, sí. Objeto lícito, sí. Consentimiento que anula el servicio, sí. Entonces no podemos atacar este tipo de negocio jurídico. Lo que habría que ver qué tipo de formalidad es esta, la declaración, por ejemplo, de la advertencia que hace el notario, y ver cuál es la suposición o el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica. Para eso haríamos ese análisis jurídico de ir al artículo 31, al artículo 31 del Código de Notariado y daríamos lectura. Si alguien lo tiene a la mano que me pueda ayudar. Artículo 31 y hacemos el ejercicio. Si alguien lo tiene a la mano. Ese 31. Cristian García, le pediría a favor. Hoy está bastante activo mi estimado Belisario. O si lo tiene a la mano Belisario. ¿Lo puedo leer, licenciado? Dice, son formalidades esenciales de los instrumentos públicos, el lugar y fecha del otorgante, el nombre y apellido o apellido de los otorgantes, tercero, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien compadezca en nombre de otro. 4, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignora el español. 5, la relación del acto o contrato con sus modalidades. 6, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Muy bien. Yo analizo y no encuentro, yo lo sé de antemano, pues porque a esto me dedico, soy profesor de esta materia, pero yo analizo y encuentro, haciendo un cotejo legal, veo que ninguna de estas hace mención al respecto como formalidad esencial. Ahora bien, cuando vamos a ver si hubiera sido, por ejemplo, que faltó hacer la relación del acto contrato, o que en algún momento el lugar y la fecha del otorgamiento es incorrecto, o el nombre y apellido de los otorgantes, hay que pudiera suscitarse. Ahí sí podemos reclamar un tipo de nulidad, pero tiene plazo. Artículo 32, leamos Belisario, por favor. Estamos con las formalidades esenciales, que ya cotejamos que no es faltar una formalidad esencial de la escritura pública. Dice artículo 32, la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Muy bien, acá vemos que este tipo de nulidad es anulabilidad, porque pueda que sí o pueda que no. Recuerdan que cuando hay plazo, puede hacer que se plantee o puede hacer que no se plantee, y eso le llamamos anulabilidad, pueda que sí o pueda que no. Si en caso no se plantea, le hablamos de una convalidación jurídica, que el consentimiento de las partes convalida el acto o contrato, en este caso convalida la escritura pública. Si yo lo planteo en 4 años, pues estoy planteando una nulidad, que es anulable. Eso es un supuesto jurídico que aprendemos en la universidad. Pero como vimos que no es un elemento esencial de la escritura pública, ¿cuál sería entonces su consecuencia jurídica? Aquí le respondo a mi estimado Jorge Luis Brand. Veamos el artículo, yo sé que estaba en ese artículo, pero quería hacer el análisis para que de antemano poder dejar ese conocimiento ante ustedes. Artículo 33, mi estimado. Leo yo. Si quiero, leo yo. Por favor, mi estimado Jorge, si usted me... La omisión de las formalidades no esenciales hace que incurra el notario en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso. Esa sería la situación, ¿de acuerdo? En este caso, porque el notario no advirtió, pues solo se hace acreedor de una multa y un regaño, ¿verdad? En todo caso puede ser, mire, no me advirtió, o que no esté en el instrumento.
pero esto no hace nulo ni anulable la escritura pública. Estamos ahorita en el tema de escritura pública, estamos hablando en el negocio jurídico, que que es diferente, ni el contrato, que es el contenido. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, mi estimado Jorge Luis? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Gracias. Va. Por último, vemos una última dación de fe que vamos a dar lectura y que se encuentra por literal, les decía, la literal D, que sería o Romanos 4 o apartado 4. Vamos al numeral 10, por favor, y le damos lectura. Numeral 10 dice, la fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. Muy bien, hay unos notarios que son bastante estrictos en la redacción y estipulan, primero se ratifica y después se acepta. Algunos dicen, no, primero es la aceptación y después la ratificación. No. Para mí, pues, es indistinto, pero si ustedes me dieran a elegir, pónganlo como el código. Se ratifican y aceptan. Si bien enterados de su contenido, lo ratifican y aceptan con el notario autorizante. Pero también hago mención, hay otros que ponen que por designación de los otorgantes leo el instrumento. Pregunto acá, ¿será que los otorgantes me estarán diciendo que lo lea o es la ley que me obliga a leerlo? Pregunto. Según la redacción que está en este numeral, ¿es la ley que me obliga a leerlo o es por designación de los otorgantes? Es la ley. Es la ley, porque la ley me indica que debo dar fe de haber leído el instrumento. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos el cuarto apartado. Recapitulando, si usted ya lo entiende, como notario de fe, lo escrito me fue expuesto, de haber tenido a la vista la documentación relacionada, le advertí los efectos legales y obligación registral y leo lo escrito. Ahí prácticamente yo estoy terminando con mi cierre, donde yo hago mención, y aquí pudiera darse una variante. ¿Qué pasa si la persona no sabe o no puede firmar? No sabe es porque de repente no sabe ni leer ni escribir o no puede ni siquiera poner su nombre. Entonces, sería necesario un testigo. Y no puedes porque sí sabe, pero de repente es un golpe, alguna circunstancia, alguna situación muy sui generis no le permite consignar su firma. Y para eso la ley me hará salido de utilizar un testigo a ruego, que es uno de los auxiliares del notario. Vamos a dar lectura siempre al numeral artículo 29, numeral 12, que estaría también, y antes de leerlo aprovecho a avanzar. Ahí tendríamos entonces el espacio para poner el testigo a ruego. El testigo a ruego va a comparecer en la parte final y ahí va a tener su función. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de comparecientes están en la parte introductoria, pero el testigo a ruego, yo a lo personal lo pongo en el cierre del instrumento, ahí comparece y ahí tiene su actuación, su función, que es ser testigo a ruego. ¿Alguien podrá decirle, pasa licenciado, si lo pongo en la parte introductoria, estará mal? No, solo que hay que establecer bien que funge como testigo a ruego y en el cierre del instrumento tendría la función que le corresponde o la actividad que le corresponde en el cierre. También quiero hacer la mención que acá también pueden darse errores en redacción y el notario los puede enmendar, pero ¿será que lo enmiendan con corrector? ¿Será que lo enmiendan con un tachón? ¿Será que lo enmienda con algún borrador? ¿O cuál será la forma de salvar errores en redacción? Pregunto. ¿Hacer un testado, licenciado? Hacer correctamente, Belisario, hacer un testado. Nunca vayan a utilizar corrector. Y aclaro, para mis exámenes, para mis ejercicios, para mis tareas, nunca utilicen corrector. En la práctica, en la calle, como ustedes dicen, o en el notariado 5, el usar corrector les puede inducir hasta irse a la cárcel. En donde el utilizar un corrector que en la librería o en cualquier lugar les puede llegar a costar 5 o 10 quetzales y lo utilizan, miren que esto es como un arma, que si lo utilizamos en un instrumento público es muy delicado y nos podemos ir presos, detenidos por falsedad.
Entonces, esto el corrector no utilizarlo en ninguna ocasión, por favor. Que se les grabe, que se les quede. Corrector no. Si cometen errores, se salva, se testa. Nunca tachones. Nunca como una vez le suscitó a un amigo y le dice, mira, fíjate que la secretaria lo que hacía por los errores era le ponía un tape y arrancaba la tinta. Y él dijo, pues lo voy a hacer como la secretaria y puso un poco de tape. Y lo que él no vio es que la secretaria le quitaba antes el pegamento. Y ya quitar el pegamento, pues lo ponía en la escritura y él no lo hizo así, solo puso el tape y cuando vio se arrancó el pedazo de hoja. Mucho más delicado. Entonces, eso nunca se hace. No tachones, no lápiz tampoco, ¿verdad? Ni lapiceros que se borran, ni alteraciones. Mucho cuidado utilizar borrador. Esto también pueden certificar. Borrador no se puede utilizar tampoco ni corrector ni borrador, hay que testar. Licenciado, Ajá. buenas noches. Fíjese que yo vi una escritura donde tenía errores y sí le colocaban una línea encima, pero en la parte de arriba donde estaba el error le ponían la palabra correcta. ¿Eso cómo se llamaría? Eso es testar. Y entre renglonaduras. Solo que es como entrelineado, ¿no? Porque se escribe arriba de la palabra, ¿verdad? Sí, solo que en el protocolo tenemos renglones. Por eso utilizamos el término entre renglonadura como término corrector. Así que me dicen, licenciado, debo utilizar entre líneas, tampoco está mal. Pero eso sería la forma correcta. Y por ahí si quieren les mando un material de apoyo o hacemos alguna actividad para repasar cómo salvar. Pero hago la aclaración. Gracias, licenciado. La orden ni para los exámenes, ni para los parciales, ni para las tareas, ni los trabajos, ni mucho menos en la práctica vayan a utilizar ni corrector, ni borrador, ni ninguna otra técnica de alteración, ni hacer raspaduras, ni nada de eso, ¿de acuerdo? Quería terminar explicando, porque el tiempo me apremia, y como si nada se vino la lluvia. Aquí en la oficina, aquí en zona 6 de Misco, se vino la lluvia, yo ando en moto y sin traje. A ver cómo va de retorno. Ahí manda el agua para Cali, que hay calor. Muy bien, yo pensé que no iba a llover y me traje una moto que no tenía el traje. Vamos a ver si encuentro por acá algo que me tape en la oficina. Bien, vamos a ver, aunque sea una bolsa. Bueno, vamos entonces. La parte final, ¿vamos bien hasta acá? ¿No los estoy aburriendo? ¿Vamos bien? Excelente, Lick. Está excelente, Lick. Muy bien, gracias. La parte final básicamente es lo que llamamos el otorgamiento. Ya vimos que aquí la persona me declara con gestos, con palabras, y aquí se ratifica, se acepta y se materializa ese consentimiento a través del que no puede o no sabe firmar, dejando su impresión dactilar. El testigo a ruego, pero básicamente viene la firma. Ahí se materializa el consentimiento. Y posteriormente viene el notario. Ustedes saben que el notario tiene dos firmas. No sé si ustedes ya vieron que en notariado 1 y 2 se aprendieron que el notario tiene dos firmas. ¿Cuáles son las dos firmas del notario? Está ante mí y por mí. Muy bien. Ahí está la antefirma del notario, que la ley así denomina. El notario tiene antefirma y tiene firma. ¿Será que el licenciado Canas nuevamente está inventando palabras? O por ahí dirán, no, el que me está saliendo con un montón de cosas que de dónde se lo está sacando, porque eso no existe. No, dirán que no. La ley me indica que existe el término antefirma. Y para eso vamos a ver el artículo correspondiente al artículo 77. Y vamos a dar lectura al numeral primero. Artículo 77, numeral primero. Lo tiene a la mano Rosita, ha estado bastante participativa. Sí, licenciado. Artículo 77, título 10, prohibiciones, artículo 77. Al notario le es prohibido, numeral 1, autorizar actos o contratos
en favor suyo o de sus parientes. Sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí y Ah, ante mí. ahí está. Pueden anotar un círculo, pueden hacer, y de hecho solo la corrección es numeral primero, no numeral 1. Muy bien, solo para que pongan atención cuando es 1 y es primero. Acá está la palabra clave, antefirma. Y aparte el notario tiene su firma, su rúbrica, que es lo que nosotros encontramos acá, ¿verdad? Acá el notario encuentra su firma y debe ser en ese orden. ¿Qué debe ver? Miren, presten atención en pantalla. Lo primero que vamos a consignar es la palabra ante mí, si fuera el caso. Y después va a ir la firma del notario. ¿Qué pasa si de repente me ponen primero la firma y después la palabra ante mí? Eso va a estar malo. No se hace. Siempre debe ir en ese orden. Primero la antefirma y después la firma del notario. Pregunto, ¿algún notario que me quiera asesorar acá? Yo pago buenos honorarios. Soy buen cliente. Pregunto, vamos a bajar las manos para que alguien que quiera que me pueda asesorar. Pago honorarios por adelantado. Belisario. Muy bien, le pregunto, mi estimado Belisario, ¿qué pasa con el sello? Si una escritura no tiene sello profesional, ¿será que puede ser nulo? ¿Es anulable? ¿Es requisito esencial? ¿No esencial? ¿Especial? ¿Qué pasa si no tiene el sello? ¿No sirve esa escritura? SILIC tiene que tener sello profesional. De caso de no tenerlo, no tiene validez la escritura. Belisario, el notario Belisario dice que no tiene validez. Vamos con la notaria Marilú. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Fuerte y claro. Sí, ok. Fíjese de que yo recuerdo que en lo poquito que había repasado, en los instrumentos públicos del título 3 del artículo 29 en el numeral 12, indica que no es necesario el sello. Le voy a dar lectura. Dice título 3, instrumentos públicos, artículo 29. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervienen y el del notario, precedida de las palabras ante mí, si el otorgante no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y de su defecto se especificará el notario, firmando por él un testigo, y si fueran varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente a un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Ay, yo leí una parte donde dice que no es necesario el sello. Muy bien, le voy a ayudar. Lo que sucede es que la ley en el artículo 29 no indica el sello. Entonces, mucho cuidado. No, el sello no es necesario. Si no es necesario, pero no recuerdo dónde está. Porque escrito. No está en la respuesta, Marilu. La ley no lo pone. Ok. Yo sí recuerdo que no es necesario, pero según yo, sí estaba en este apartado. No, en el artículo 29 no está. Y porque no está, por consecuencia, no es obligatorio. Si no lo exige la ley, si no lo pide. Recuerden que nosotros cumplimos con las formalidades que nos exige la ley. Ahora bien, si yo por seguridad o certeza jurídica lo quiero consignar, está bien. Pero no es porque la ley me indique obligatoriamente, ¿de acuerdo? Vamos con preguntas o acotaciones. Yajaira. Gracias. Buenas noches, Lick. Antes de que respondiera usted lo del sello, como usted había dicho, el instrumento público. Lo que sí se sella son los testimonios, pero como no hemos llegado ahí, pero en el artículo 70 sí dice que se indicará que Cuidado, pero solo vamos a hacer. Cuidado, ya van dos, por eso los artículos no dicen, no hablan, no, los artículos se fundamenta uno, actúa, regula. Sí. El artículo 70 indica, las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Y usted en su pregunta dijo el instrumento público. O sea, se refería a las hojas de protocolo. Así es. Por ejemplo, hay un instrumento extraprotocolario que sí lo pide. Se me viene a la mente el artículo 61 del Código Notario, del notariado, perdón.
que indica que las actas notariales deberán ser firmadas, selladas y numeradas cada una de las hojas. Otro ejemplo. Pero en el caso de la escritura pública, no está. Entonces ahí todos los protocolos, la parte instrumental, ninguno es obligatorio el sello. Ahora bien, si me preguntan a mí, Josué Canas, docente, profesor de la universidad, y no porque el título quiera alardar, porque no es esa mi posición, sino que al contrario, ser responsable con la cátedra que imparto, pues yo le diría, sí, póngale el sello. ¿Por qué? Porque al final es una forma de seguridad jurídica en que usted está plasmando la firma y el sello correspondiente, ¿verdad? Ahora bien, si viene el registro y ve una escritura que no tiene el sello, no tendría ningún problema. Ahora bien, el testimonio sí debe de llevar el sello. Sí debe llevar el sello. Yo tuve un caso, y les voy a explicar por qué la importancia de poner el sello. Yo tuve un caso, de hecho, todavía está terminando en el Ministerio Público, en donde lamentablemente se falsificó el sello del notario y se falsificó la firma. Pero ¿cómo se pudo estipular cuando se estaba haciendo el análisis? De hecho, yo tomé el caso para análisis. O sea, yo fui contratado como notario asesor en esta circunstancia para poder ver. Cuando yo descargo el archivo de que fue presentado, porque ya se encontraba también en seguridad jurídica y en el Departamento del Ministerio Público, me doy cuenta que la firma no coincide, que el sello no coincide con el sello del testimonio. Y que, por ejemplo, el sello que se utilizó, el notario se llamaba Juan Pedro, y en el testimonio decía Pedro Juan, y cambiaban los datos. Entonces ahí uno decía, no, pues aquí hay un tipo de falsedad. Por eso a veces sí es bueno poner el sello, para que también pueda contrastarse en algún tipo de falsificación. ¿De acuerdo, notaria estudiante de Jaira? Que mándele. Estamos ahí, Jaira, preguntando, con la intervención muy acertada que me daba. Ah, sí, no tenía dudas, sino que respondiendo a lo que usted había preguntado. Por eso le decía, es excelente la acotación. Muy bien, Eli, ¿alguna pregunta? No, licenciado, solo, bueno, más que todo un recuerdo que se me vino que en una de las clases se mencionó de que cuando se utilizaba papel especial de protocolo, no era necesario sellar porque ya era automático que quedaba como dueño del documento o responsable el notario porque ya queda registrado al momento de comprar Sí, papel. claro, totalmente de acuerdo. Lo único, como les hacía mención, si ustedes ponen el sello, pues ya es una decisión que ustedes consideran, ¿verdad? Tampoco si lo ponen va a estar mal. Mi aportación. Gracias, licenciado. Muy bien. Vamos a llegar hasta acá el día de hoy. Les va a quedar como tarea redactar una parte introductoria y un cierre de instrumento público. Y aparte, redactar el siguiente tema que vamos a empezar a ver es el contenido. Ya, el contenido va a ser una compraventa. ¿Por qué vamos a ver el contenido? Porque el contenido nos va a ayudar a estructurar cómo vamos a ordenar las cláusulas. Si ustedes aprenden una introducción y aprenden un cierre, esto se va a aplicar para todos los instrumentos. ¿Va a tener variantes? Sí. ¿Va a tener alguna diferencia? Sí. Pero siempre vamos a hablar de que una introducción es lo mismo. Para una compraventa, para un arrendamiento, para una permuta, para un mandato. Lo que va a cambiar es el contenido. Ahora bien, si por ahí me dice el licenciado, fíjese que la variante que me tocó era un mandato y yo realmente no estudié y no me contestan nada, ahí sí me va a preocupar, porque aunque ustedes les pregunten un mandato, debieran de saber la parte introductoria y el cierre. Esto no falla. María Mercedes. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tengo entendido que cuando uno no coloca el sello a la hora de llevar, digamos, los testimonios especiales al Archivo General de Protocolos, exigen que lleve firma y sello. No, pero es el testimonio. Ahorita estamos todavía en la escritura pública. El testimonio. Muy bien. Gracias. Mariluz Salguero. Licenciado, disculpe, solo reconfirmando lo de la tarea, dijo redactar una introducción y un cierre. Un cierre. Ajá. Okay. Tarea 1. Tarea 2, redactar una compraventa de bien inmueble al contado. Lo básico. Muchas gracias. Wendy Castro. Buenas noches, licenciado. Tengo una consulta respecto a la antefirma.
Conforme el código de notariado, dice que la antefirma es por mí y ante mí. En el ejemplo que usted nos muestra de su escritura, dice solamente ante mí. ¿Quiere decir que es opcional que se consigne No. solo ante mí? No, acá el caso que nos hace referencia al artículo 77 es con la palabra por mí, ante mí, pero también tiene, de hecho hay dos, la ante mí o por mí, ante mí. ¿De dónde lo extraemos? Del mismo artículo 29, numeral 12. Ahí encontramos las dos variantes. Pueden ser con las palabras ante mí, si él otorga una palabra ante mí, o también puede ser por la palabra por mí, ante mí, si el propio notario fuera el otorgante. Ahí nos da la solución. Excelente, licenciado. Muchas gracias. Así es. Lo único que estas dos se le llama antefirma, ya sea puede ser ante mí, y ahí el 29, si lee el numeral 12, el artículo en su numeral 12, pueden ver detalladamente cuál es el caso del ante mí y cuál es el caso por mí ante mí. Ahí se encuentra encriptado. Ashley Yamilet Estrada. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Cuando se redacta una escritura pública de un contrato de compraventa y no es al contado, sino que es por pagos, al terminar de pagar todo, ¿se redacta otro tipo de escritura o algún documento? Bueno, vamos a ver en el transcurso del curso lo que podría ser la promesa de compraventa, que algunos llaman como un tipo de simulación de compraventa por abonos. Y vamos a ver también la compraventa por abonos con reserva de dominio, sin reserva de dominio, con garantía hipotecaria, con algún tipo de garantía. Todo eso lo vamos a desarrollar durante el curso y vamos a ver las variantes. Hoy vamos a lo más básico y después vamos a ver ahí las variantes, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver en el curso. Un momentito de paciencia y con todo gusto lo vamos a ver. Muy bien. Cristina García. Buenas noches, licenciado. ¿Las tareas las seguimos haciendo en papel español o en No. esas hojas de imitación protocolo? Muy bien. No, papel de imitación protocolo no, porque podemos caer en algún tipo de delito de falsedad y no quiero que ustedes caigan en esto, porque realmente no pueden utilizar ese tipo de hojas, sino mejor papel español. Ya en la práctica ya tendrán su papel protocolo y hoy solo es un ensayo. Les aconsejo. Alguien dirá, no, licenciado, yo tengo hojas donde dice fines didácticos, pues úsenlas, pero yo les aconsejo que con papel español para mí está bien. Gracias, licenciado. A la orden. Milovan, chicas. Perdona, licenciado, es que creo que ya me respondí a mí mismo lo que había mencionado el compañero que mencionaba que las personas pueden desconocer y eso quita la validez de un instrumento público. Le iba a mencionar de que si es posible lo que dice el artículo 3 de la ley del organismo judicial, que nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero creo que no aplicaría porque no es una ley, o sí aplicaría. Bien, bien, bien. Porque acá fíjense que el artículo hace mención, y recuerdan que las normas tenemos una categoría que son, según el CORI, constitucionales, ordinarias, reglamentarias, individualizadas. Las individualizadas, ¿cuáles pueden ser? Un contrato. Porque recuerden que los contratos se vuelven ley entre las partes. Pacta sunt servanda, lo pactado entre las partes se vuelve ley entre las partes. Y tienen a menos que no sean contrarias a la moral, a la ley y a las buenas costumbres. Entonces, sí, ahí totalmente de acuerdo. Muy buena referencia. Muy bien, gracias, licenciado. Muy bien, creo que hasta aquí vamos a llegar por la hora. El día pueden guardar sus preguntas, todos los que quedaron pendientes. Ya miércoles vamos a continuar para hacer también recursos con los que tienen que salir a laborar. Feliz noche. Nos vemos el día miércoles, siempre tratando de estar lo más puntual posible. Y la recomendación, que los que ingresen a la clase lo pueden utilizar a través de su invitación que les llega a Google Meet, porque si solo les llega a su calendario o a su correo, si solo ingresan con el link, va a ser un poco problemático que tengo que estar dando a aceptar y me quita tiempo. Entonces, la recomendación es de que puedan utilizarlo a través de la invitación que les llega oficial para que no haya ningún inconveniente. Feliz noche, mis estimados estudiantes. Y, pues, Buenas noches, licenciado. Solo recapitulando, un principio, un cierre. ¿Y cuál es la segunda tarea?
Solo introducción y cierre, dijo compañero. Ya lo compartieron en el grupo, compañeros.